Metrópolis con ustedes, con un invitado muy especial y un tema realmente necesario. Se trata de la salud mental y pronto llega octubre y octubre tiene un día dedicado a hablar, a concientizar a la población acerca de la enfermedad mental, sus consecuencias y quizás debíamos hablarlo de manera positiva, de la sanidad mental de una sociedad. Esta semana ha sido una semana muy interesante. Es la semana que llevó al presidente de la República a la Asamblea de Naciones Unidas con un desempeño que si se hace la encuesta, en su mayoría fue aceptado. Cómo fue acogido el discurso de Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, en la Asamblea. Hay críticos, es una crítica que algunos comparten más de los que se pensarían que comparten el criterio, y es en torno al tema recurrente de Haití, porque cada vez que vamos a un lugar, a un foro internacional, somos nosotros que tenemos que hablar de Haití. Pero el discurso es interesantísimo, es esperanzador y nosotros vamos a compartirlo con ustedes en el transcurso del programa. Hay otra información lamentable, tiene que ver con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. Siempre hemos dicho en discusiones inacabables, tanto aquí en Metrópolis como el Matutino Alternativo, que si bien es cierto que el código no es responsable, pero ayuda, y cada vez hay más pruebas al canto. Aquí hubo un caso que conmovió a gran parte de la sociedad dominicana y es el caso de Francina Hungría. Y conmovió más, y voy a usar un término bastante fuerte, pero asqueó más la decisión del tribunal cuando dispuso la libertad de personas que veíamos en las imágenes que habían sido ejecutores directos de la acción. Pues mira qué paradoja. En el robo con violencia que hubo en el parqueo de una institución bancaria esta semana, uno de los involucrados es nada más y nada menos que uno de los beneficiarios de una sentencia de un tribunal de la República. Terminaremos septiembre y comenzaremos octubre de nuevo con esa discusión entre Ministerio Público, Poder Judicial y el lamentable saldo que de alguna manera también trataremos con el invitado especial de hoy, que es César Castellanos, un psicólogo que ya es dominicano por adopción y por cariño, que conoce absolutamente la realidad dominicana y que nos va a hablar de salud mental en esta jornada especial de Metrópolis. Bienvenido, César, al programa. Sé que esos temas te tientan y que aparte de la misión que tienes para hablar de la jornada de salud mental, para hablar del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, de los cambios, de lo que hace SENASA y no hace, pero cuando hablamos de infractores de sociedad violenta, una persona con tu especialidad siempre tiene algo que decir, a pesar de que aquí los parámetros científicos y tranquilos a veces estremecen. En el caso de la especie que comentamos, y te lo comentábamos fuera del programa, cómo este muchacho parece que asume como su forma de vida el robo con violencia, incluyendo el crimen, porque disparan. ¿Qué hace una sociedad cuando la violencia está en el norte, sur, este, oeste, adentro y afuera, con pobres, ricos y menos ricos? Y con todos lados. Y con todos lados. Bienvenido de nuevo. Gracias. Mira, como todo fenómeno humano esto no puede ser abordado unilateralmente, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de abordar esto desde una disciplina, ni siquiera desde un discurso único. Todo fenómeno humano hay que abordarlo o intentar abordarlo desde su propia complejidad, desde sus propias dinámicas, ¿no? Y una de los mitos, digamos, de la ciencia fue siempre esta idea de poder medir y procesar de alguna manera todas las variables involucradas en un fenómeno. Hoy día sabemos que la certeza es uno de esos sueños rotos de la ciencia, ¿no? Es decir, la búsqueda de la certeza solo nos conduce a un reduccionismo que desnaturaliza el fenómeno mismo que estamos estudiando. Y tenemos que dar paso a cosas como la incertidumbre en los procesos humanos,
tenemos que dar paso a entender que más que buscar fórmulas, tenemos que empezar a tratar de entender las formas que adoptan los procesos. Más que buscar datos, tenemos que tratar de entender los procesos mismos, cómo se desenvuelven. Y eso implica que no tenemos la exactitud de un dato, pero sí tenemos, vamos a decir así, el dibujo de la coreografía que hace ese proceso, bien sea en la sociedad, bien sea en un tubo de ensayo o bien sea en el espacio. Es decir, cuando hablamos de la violencia, entonces, lo primero yo creo que es muy importante desdibujar esta idea de que vamos a encontrar las causas, ¿no? Es como el manejado esquema y yo creo que manido esquema de titular algunas tesis de licenciatura, así como causas y consecuencias. Desde los 60 estamos ahí. Ajá, entonces, medidas a tomar. Exactamente, 2 puntos. Sí. Medidas a tomar. Entonces, digamos, yo creo que es indispensable que superemos este abordaje de búsqueda de causas de los procesos humanos para dar paso a la búsqueda del entendimiento de los procesos mismos. La violencia no es un tema, la violencia es un comportamiento que emerge en una complejidad social que vivimos. Y que no, digamos, que no puede ser evaluada mala o buena en sí misma. Hay que entender esto claro, moralmente tiene unas consecuencias, más sin embargo, tildar las cosas de buenas o malas en sí mismas no nos ayuda a la transformación de las mismas. Entonces, a lo que me quiero entonces referir es que la violencia es mucho más que la delincuencia común. Cambia es el sujeto mucho más social, César, y te voy a interrumpir sí, así. Cambia, claro. Porque en una ocasión aquí se hablaba de ola de violencia y yo repudiaba el término porque decía, hablar de ola de violencia es reconocer que hemos vivido durante siglos en una sociedad violenta. Por supuesto, hay muchos niveles. Violenta en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en las instituciones, en la calle, aparte de la violencia política. Nosotros tuvimos 31 años con un régimen tiránico y después 12 bastante cuestionables. Entonces, hablar de ola de violencia, reitero, me parece algo impropio y ahí coincido con lo que estás planteando. Pero entonces, ¿qué nos falta? ¿El régimen de sanción-consecuencia no funciona igual en todos los sujetos? Es decir, yo no le tengo miedo a que me condenen porque voy a matar a alguien. Bueno, hay un porcentaje mínimo de la población que no responde a ese esquema. Y no responde porque hay un mínimo residual, ¿no?, de ese grupo de personas que conforman una sociedad cuyo funcionamiento desde el punto de vista estrictamente de los mecanismos de aprendizaje mediados por su cerebro no responden a esos patrones. Es decir, para nosotros aprender de las consecuencias necesitamos tener una integridad orgánica, orgánica a nivel del sistema nervioso central. Pero usted me está hablando de medicina, en un asunto que lo analizamos en mesas como si fuera un comportamiento social sin que el cerebro reaccione. Porque no puede separarse una cosa de la otra. Es decir, ese es otro. Yo dije anteriormente como que uno de los mitos de la ciencia había sido la búsqueda de la certeza. Y ahora voy a decir que otro de los mitos que es necesario superar en la ciencia es la disciplinaridad. Porque la disciplinaridad nos fragmenta la realidad en pedacitos y se supone que cada quien tiene una explicación desde su pedacito, ¿no? La verdad es que la realidad nos reta a entender esto no desde la sociología, ni desde la medicina, ni desde la psicología, ni de la antropología, ni desde la economía. Nos reta a entenderlo de manera muy transdisciplinaria, porque es ese mismo sujeto el que está estudiando cada disciplina de esa que fragmentó la realidad en pedacitos para poder estudiarla y al fragmentarla la desnaturalizó, de tal suerte que el que estudia un cerebro fuera de la sociedad no está estudiando realmente lo que está pasando, pero el que estudia el movimiento social al margen de entender las dinámicas bioquímicas de ese sujeto no está entendiendo lo que está pasando. Es importante entender que no hay posibilidad de que
toda situación social produce una interacción a nivel micro y toda interacción micro produce interacción a nivel macro. Es decir, micro y macro están unidos. Entonces no podemos hablar de cambios sociales sin hablar también de neurofisiología, por ejemplo. Pero tampoco podemos hablar de cambios sociales sin hablar del arte. Y tampoco podemos hablar de cambios sociales sin hablar de poesía. Pero tampoco podemos hablar de cambios sociales sin hablar de política y de economía y de sociología, porque todo eso son distintas maneras de abordar un mismo fenómeno. ¿Por qué en regímenes represivos se disminuye? Es que yo sé lo que usted me va a decir de antemano, pero en regímenes represivos el delito común es menor que en sociedades democráticas. Puede ser un escándalo lo que lo estoy diciendo, pero tú analizas la España de Franco, el Haití de Duvalier, la República Dominicana de Trujillo, el Chile de Pinochet, te estoy diciendo, es una irreverencia, pero sí. en efecto, por la represión, entonces no existía el delito común. ¿Cómo usted me explica eso? Yo pondría en primer lugar en duda que no existiese el delito común y daría paso a la idea de que no existía el registro del delito común, porque o había un subregistro muy importante, porque en sociedades represivas o altamente represivas es muy fácil que los datos sean lo que yo quiero que sean. Y en un estado represivo donde la desaparición, el acallamiento y el asesinato es la norma, es muy fácil que cualquier cosa pueda ser cualquier cosa. Yo pondré un poquito en duda. Pero yo creo que esa es la respuesta que yo quería. Siempre, cuando le refería a la ola de violencia, decía que durante la tiranía, la demanda o la preocupación era por las víctimas políticas. Pero cuando tú ibas a ver tu prisionero político, al lado había un violador, un estafador, un ladrón, pero eso en el imaginario no te podía ocupar tiempo. Entonces hay que buscar los factores multidisciplinarios. Hacemos una pausa, regresamos con César Castellanos, esta vez para hablar de la jornada en procura de la salud mental en la República Dominicana. Yo me imagino que con tu experiencia en los medios, sabes que estos temas despiertan el interés de todos y de todas. Y también cuando se habla de yo no tengo eso, pero un amigo, y te fijaste como estos señores que no son violentos ninguno, están interesados en el tema. Sobre todo los mayorcitos como Manolo, ¿no? Hay algo de morbo y algo de autobiográfico siempre en estas cosas. Porque también hay un asunto cultural. Bueno, yo le pego a la doña, pero solo cuando estoy borracho. Eso no importa. O cuando ella se lo merece, porque se lo buscó también. Ese es el otro argumento. Joseph se fue del salón, él no está escuchando. Salud mental. Un golpe al año no hace daño, dicen otros. Y con los niños y las niñas, aquello de también. Que la correa a mí me crió y no... Sí, una chancleta con GPS que daba la vuelta a la esquina. Así es, todo eso está ahí. Todo eso está ahí y todo eso está en nuestras heridas culturales, mentales. Pero César, eso quiere decir que yo le doy una golpeada a un menor y yo no siento culpa, yo no siento remordimiento en ese contexto. Bueno, es que nuevamente, entonces ahí entramos al caso particular de una persona, entonces descendemos a lo micro nuevamente. Hay personas, es decir, para poder sentir hay un mecanismo biológico por el cual todos los mamíferos, cuando agreden a otro y el otro se rinde, hay una retroalimentación inhibitoria de la agresión. Todo eso pasa en todos los mamíferos, los perros, los gatos, los ratones. Cuando el perro se agacha, sí se... Y el otro lo deja, porque hay una inhibición de la agresión inmediatamente por mecanismos biológicos de supervivencia. Pero que todo el análisis que usted está haciendo es muy orgánico de la violencia. Sí, claro, pero a ese cuando analizamos un caso. Ahora, ese sujeto se formó, ese cerebro se formó en un contexto social
donde el abandono fue la norma. Y cuando ese cerebro le tocó armarse, montarse, estructurarse, en lugar de estructurarse para convivir, se estructuró para defenderse. ¿Defenderse de qué? De las agresiones del medio. Y cuando yo tengo un año de vida, la agresión del medio es el abandono, porque el mundo se vuelve hostil. El mundo se vuelve hostil cuando yo tengo que comer y mi mamá está trabajando. ¿Y usted no cree en la resiliencia, en esas personas que a pesar de desarrollarse en un mundo hostil? Es un lindo concepto para justificar la violencia social, institucional. ¿Mm? Decir que la resiliencia está allí, pues entonces significa que tenemos todos que ser muy resilientes, o sea, que aguantarnos todo para ser lindos ciudadanos. ¿Mm? Ciertamente algunas personas tienen la suerte, por esas situaciones individuales que estamos hablando, de poder sobreponerse a estas cosas. Sí, porque entonces los huérfanos fueran malas personas siempre. Así es, así es. Y no es así. Porque hay diferencias individuales, ¿ves? Porque no todo es analizable desde lo macro. Hay diferencias individuales y la conducta del ser humano no obedece solamente a lo orgánico, no obedece solamente a lo genético, pero no obedece solamente a lo social, ¿no? Nosotros sabemos valorar, o no quiero decir juzgar, pero sabemos en la República Dominicana tratar y diferenciar la persona con una enfermedad real mental que una persona con una distorsión del comportamiento. Yo creo que estamos aprendiendo a hacerlo. Y creo que estamos aprendiendo a resistir la generalización, que es un tema delicado en estos aspectos. Es decir, hablar sobre un caso particular y analizar un caso particular, comprender un caso particular, no nos da la facultad de generalizar al resto de las personas, ¿no? Entonces, el hecho de que exista una argumentación X o Y para determinada situación, eso no significa que esa es la argumentación para el todo. Y eso estamos aprendiéndolo recientemente, ¿no? En las discusiones que se tienen en este momento en diversos círculos de personas que trabajan con gente, ¿no? Desde distintas áreas. Uno de los retos fundamentales es empezar a rescatar la particularidad. Dejar de buscar leyes para empezar a entender las particularidades. Porque no somos capaces, o no hemos sido capaces, en 100 años de ciencia, no hemos sido capaces de encontrar estas leyes. Probablemente porque no existen, probablemente porque necesitamos entender que más que leyes hay formas, y hay gamas, hay alternativas. ¿Qué hace el Estado con la enfermedad, con la salud mental en la República Dominicana? ¿Qué ustedes pretenden con esta jornada de información a la población de lo que es la salud mental? Creo que una de las primeras cosas que debemos levantar es la bandera de la desmedicalización de la salud. En general. Es decir, cuando pensamos en salud, tendemos a pensar en lo médico o en lo biomédico, que es peor aún. Entonces, cuando pensamos en salud mental, esto todavía es más grave, porque pensar en salud mental como el opósito a la enfermedad mental es reducir la salud mental a una especie de tratamiento que te va a dar salud mental. Lo que intentamos es, este movimiento, lo que estamos intentando, y yo saludo mucho que tengamos dentro de este grupo a la doctora Carmen Ramírez, que por demás es la directora del Hospital Psiquiátrico en este momento, es desmedicalizar la concepción de la salud mental, para pasar a una concepción de salud mental mucho más holística. La salud mental es mucho más que no tener una enfermedad mental. La salud mental es tener una sociedad que permita construir ciudadanos sanos. Y cuando digo sanos, no solamente en su cuerpo, sino sanos afectivamente, ciudadanos sanos. Y eso evita la enfermedad mental, eso va a evitar una esquizofrenia, va a evitar una paranoia, va a evitar
tantos enfermos mentales que ahora vemos en cada esquina, sin cuidado, sin atención, y que además apedrean como en el medioevo, doctor. Eso va a evitar, en primer lugar, va a evitar probablemente la mayoría de las llamadas enfermedades mentales. Nuevamente, va a quedar un resquicio, un residual que básicamente está, digamos, enfermo por un tema biológico de nacimiento, ¿verdad? Que vino con dificultades de ese tipo. Pero esos son infinitamente los menos. O sea, eso es un tema, ese es un porcentaje ínfimo de los que van a quedar. Pero este es un proyecto de sociedad que no va a surgir en 10 años, desde luego, ¿no? Pero en algún momento hay que comenzarlo y hay que proponérselo. Pretender que la salud mental se va a lograr cuando tengamos a todos los señores que caminan y deambulan por la calle trancados en un hospital es similar a pretender que acabamos con la pobreza cuando construimos grandes muros para que no se vea. Como hicimos con el Faro a Colón. Exacto, el muro de la vergüenza. Usted menciona a la doctora Carmen Ramírez, que tiene una cita pendiente aquí en Metrópolis, y es la directora del Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Quizás muchas de las personas que nos están viendo ahora ignoran que en el país solo existe un hospital psiquiátrico. Es un récord también que tenemos nosotros. Eso indica que somos muy sanos y que para el almacén de enfermos mentales solo hay un lugar. ¿Cómo usted me explica eso, Como dice un amigo mío, no sé si es un récord, pero es un buen averaje. Exacto. No solamente eso, sino que no tenemos camas para niños con trastornos mentales. Es decir, esto se convierte en un peregrinaje. Porque se supone que en el mismo hospital psiquiátrico hay un departamento para niños, no, o no existe para niños. No existe. Entonces, los psiquiatras que trabajan con enfermedades mentales infantiles, psiquiatras pediátricos, tienen un clamor grande porque no hay dónde internar, por ejemplo, a un niño de 8 años que tenga una esquizofrenia. No hay dónde internar a un muchacho de 11 años que tenga una enfermedad mental que amerite internamiento. Pero un problema de salud pública, esto que serio, usted está planteando. Un problema muy serio. Y desde luego, en este momento estoy siendo portavoz de una serie de especialistas que plantean esto en distintos foros, ¿verdad? En mi trabajo cotidiano, como psicólogo, no tengo que bregar con internamientos, digamos, ¿no? Pero no por ello puedo dar la espalda al reclamo de otros colegas cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Por eso amarran los niños en las casas. Y también por un tema de la concepción de enfermedad mental muy medieval, ¿no? Que todavía tenemos. Vergüenza. Vergüenza, miedo a lo desconocido. Probablemente la ignorancia que todavía permite una lectura cuasi demoníaca de la enfermedad mental en muchos casos. Todo eso coexiste cada vez más en las zonas más apartadas de lo urbano, pero coexiste todavía. Si no entendemos la enfermedad mental de adultos, y ahora viendo esas imágenes, menos podemos entender la enfermedad mental en niños y niñas, ¿verdad? Así es. ¿Qué hace la familia cuando ve un comportamiento diferente en un niño o una niña? Así es. ¿Van al psicólogo privado, van al hospital de la esquina? ¿Qué? Mira, el psicólogo privado, y obviamente es el sector que a lo mejor yo represento, pero el psicólogo privado no es la solución para una sociedad. ¿De cuántas personas pueden ir a un psicólogo privado? Necesitamos un sistema público de salud mental. Necesitamos que las personas puedan ir a la unidad de atención primaria más cercana y allí encontrar respuestas para su situación o ser referido dentro del sistema a un segundo nivel de atención donde haya personal de salud mental. Usted me decía en días pasados que aquí, algo que yo no sabía, me imagino que ustedes tampoco, que en los hospitales existe un servicio de asistencia psicológica. Sí, cómo no. En los hospitales, ¿y los usuarios y las usuarias lo saben? Sí, y está colapsado. Y ya no hay prejuicio para asistir donde el psicólogo. Eso, incluso el indicador mayor de que este prejuicio ha disminuido es que a nivel de la psicología privada,
digamos, hay una demanda altísima, que es donde era más difícil probablemente. O sea, ya en Pedernales una señora está triste, no come, tuvo una separación de su pareja y se sabe que es una depresión y la llevan al hospital. Y más que eso, lamentablemente en Pedernales no, por un tema de cobertura de la red de servicio, que es otro tema que después podemos hablar, de los recursos humanos en salud. Pero, por ejemplo, una señora en Barahona que fue víctima de la inundación producto de una de las tormentas y que no duerme en la noche. Esa señora tiene un servicio en su hospital de salud mental para ayudarle a superar su estrés postraumático. Eso sí existe. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor César Castellanos. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Danilo Medina Sachenzi, President of the Dominican Republic, and to invite him to address the Assembly. Gracias. Excelentísimo señor Sanku Tesa, presidente del 69º periodo de sesiones de la Asamblea General. Señoras y señores jefes de Estado y de delegaciones, es un honor participar nuevamente en esta Asamblea General de las Naciones Unidas en representación del pueblo y del gobierno de la República Dominicana. Deseo expresar mi sincera felicitación al señor Sanku Tesa por su elección como presidente del 69º periodo de sesiones de la Asamblea General. Quisiera agradecer al secretario Ban Ki-moon por el honor que representa su invitación a nuestro país a participar en la iniciativa Educación Primero. Como espero que tuviera ocasión de comprobar en su reciente visita a nuestro país, la prioridad que la educación está alcanzando en la República Dominicana es quizás el mejor indicador de las nuevas esperanzas que están brotando en nuestra tierra. Y lo cierto es que noticias de esperanzas son especialmente valiosas en estos días en las que no parecen abundar. Porque globalmente el momento en que vivimos plantea importantes retos a la misión de la organización: preservar la paz, fomentar el desarrollo, convertir la educación y la salud en derechos de todos los habitantes del planeta. Como todos sabemos, hace aproximadamente 6 años, una crisis originada en el sector financiero de los países desarrollados se extendió rápidamente a todos los sectores productivos y afectó el conjunto del planeta. Las consecuencias del shock económico, que aún no han dejado de sentirse, se tradujeron en decenas de millones de desempleados, en millones de desahucios y en profundos recortes de los beneficios sociales en nuestros países. El estado de bienestar, ese instrumento con el que se obtuvieron algunos de los mayores avances en el desarrollo y seguridad que ha visto la historia, ha sido puesto en entredicho. Hoy vivimos la paradoja de ver cómo ese ideal de crecimiento sostenible y justicia social se vuelve más frágil en sus países de origen mientras renace en los países emergentes. Mientras los países desarrollados adoptan políticas de austeridad y ajustes estructurales, conceptos tristemente familiares para los latinoamericanos, vemos cómo los programas sociales proliferan en diferentes rincones del planeta, sacando a millones de la pobreza y mitigando la desigualdad. Señor presidente, en la República Dominicana aún nos queda mucho camino por recorrer, pero estamos dando pasos firmes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Somos un país pequeño, pero no carente de ambición. Nos hemos comprometido con nuestra gente a ponerlos a ellos, los ciudadanos y ciudadanas, en el centro de las políticas. Y nos hemos puesto como meta
llegar a ser un país desarrollado y próspero, donde la igualdad de oportunidades no sea un ideal, sino una realidad cotidiana. Para lograrlo, hemos establecido un gran pacto nacional en torno a la que en adelante será nuestra principal prioridad como nación. Hablo de la educación. Por eso, hemos duplicado el presupuesto destinado a la enseñanza pública hasta alcanzar un 4% del Producto Interno Bruto. Esto nos ha permitido hacer la mayor ampliación de la infraestructura escolar de nuestra historia y garantizar que todos los niños y niñas, sin excepción, tengan acceso a una educación pública de calidad. Además, es un orgullo adelantarles que a finales de este mismo año, y gracias al esfuerzo de miles de voluntarios, estaremos en posición de declarar nuestro país libre de analfabetismo. También, gracias. También en la salud, ese segundo pilar indispensable del estado de bienestar, estamos realizando significativos avances, eliminando el copago en todos los hospitales públicos y sumando cada año 450.000 afiliados al Seguro Subsidiado de Salud. Paralelamente, estamos priorizando el apoyo a los pequeños productores agrícolas, llevando 2 años de trabajo continuo, visitando semanalmente las comunidades rurales, escuchando a sus vecinos y buscando con ellos soluciones que van desde apoyarles con crédito, con formación o con infraestructuras. El resultado de estas visitas, que está siendo monitoreado por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, es un renacer del campo dominicano, de su capacidad de alimentar al país, de crear empleos en las comunidades rurales. Gracias a estas y otras medidas, en los últimos 18 meses, en la República Dominicana, la pobreza se redujo 6 puntos porcentuales y en la zona rural 9 puntos porcentuales. O dicho de otra manera, en 18 meses hemos sacado de la pobreza más de 500.000 de personas y seguiremos trabajando sin descanso, implementando políticas que pongan la economía al servicio de las personas, medidas que combatan la pobreza y la desigualdad de manera sostenible y levantando los cimientos de lo que un día será plenamente un estado de bienestar dominicano. Señor presidente, nos honra ser una de las naciones firmantes de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, que como todos saben, le asignó a esta organización el propósito de preservar las futuras generaciones del flagelo de la guerra. Es justo reconocer globalmente, este año 2014 está planteando importantes desafíos a este noble propósito. En muy distintas latitudes han surgido o incluso han estallado violentos conflictos entre comunidades, entre pueblos o entre estados. Los contextos de estos conflictos varían, pero hay algo que se mantiene constante: el peso que los agravios pasados tienen a la hora de conformar nuestras identidades y lo peligroso que es dejarse hundir por ese peso. Asistimos con perplejidad e indignación a la virulencia con la que estas manifestaciones violentas se están presentando en diversas partes del mundo. Bien, continuamos con parte del discurso del presidente Danilo Medina en la Asamblea de Naciones Unidas para analizar. Tenemos eso pendiente en otros programas. Volvemos a la jornada de salud mental, César Castellanos. ¿Cuál es el esquema, la agenda que ustedes tienen? Mira, la idea es que queremos, sin abandonar la enfermedad mental y la necesidad de abogar por una mayor cobertura de tratamiento a la enfermedad mental, tanto geográfica como de recursos, como de personal, recursos humanos. Sin abandonar eso, queremos adicionalmente proponer la construcción de un nuevo imaginario de la salud mental. Salud mental como una sociedad capaz de convivir, salud mental como familias capaces de incubar ciudadanos mejores, salud mental como leyes, políticas sociales que protejan a los ciudadanos y a las ciudadanas. Cuando hablo de protegerles, les hablo del trabajo, del acceso a la educación, de las oportunidades, a eso nos estamos refiriendo, porque es en esos contextos donde la salud mental florece,
es en los contextos donde las personas tienen oportunidades para desarrollarse como tales, para hacer deporte, para estudiar la carrera que quieran, para hacer el oficio que entienden, tienen el talento, para expresar lo que son como personas. Es en esos contextos donde florece una verdadera salud mental. Cuando hablamos de salud mental no queremos solamente hablar de reducir el alcoholismo, de reducir las drogas, de reducir la violencia, de reducir las enfermedades mentales, sino que además de eso necesitamos construir conductas sanas. Y construir conductas sanas supone un proyecto de sociedad mucho más sano, que engendre personas capaces de estar unos con otros sin competir, sino colaborar, cooperar, es decir, empezar a desconstruir esta historia que ya casi como que hemos visto el final y no funciona. Doctor, tengo una duda. ¿Existen organizaciones, patronatos para asistir a personas con VIH? Correcto. Epilepsia, para las personas que necesitan diálisis, para ya cada vez más para rehabilitación. ¿Cree usted que puede signar el prejuicio la necesidad de formar patronatos que se ocupen de la salud mental o de los enfermos y de las enfermas mentales? Tuvimos una época en el país donde y esto es común en muchos países de América Latina, en una época donde aquellas situaciones de patologías que no cubría el sistema de salud, que el sistema público de salud no daba cobertura a ellos, fueron instituciones de la sociedad civil quienes se organizaron para generar una respuesta, ¿no? Y en ese contexto surgieron patronatos, surgieron fundaciones que estaban y están destinadas a intentar cubrir aquellos espacios que el sistema público de salud no podía dar respuesta. Sin embargo, digamos, nuevamente, la existencia, diría yo, hasta necesaria de esos patronatos, la existencia indispensable de esas fundaciones nos habla de las deficiencias de nuestro sistema. Es decir, un sistema de salud capaz de dar cobertura a todos y a todas no daría espacio al surgimiento de esos emergentes que vienen a ayudarnos a dar una respuesta que no podemos dar como Doctor, Estado. pero esta iniciativa incluye a la directora del Hospital Psiquiátrico, Sí, Padre Virgilio, que hemos visto imágenes, ahí la vemos a la doctora Ramírez. Eso quiere decir que desde el gobierno se incorpora la necesidad de visualizar este problema, de hacerlo preocupación de más personas. Sí, bueno, la verdad no puedo asumir vocería del gobierno porque no pertenezco a los organismos estatales, pero debo decir que la doctora Ramírez ha asumido un compromiso como pocas veces habíamos visto. Usted va a continuar porque nos están pidiendo una pausa. Regresamos. Era 28 de noviembre, en la tarde, me llama un señor y me muestra el periódico, me dice, mira, aquí hay una oportunidad, tú que no estás haciendo nada, tú que estás desempleado. Cuando veo el concurso, busco en internet cuáles son las condiciones para participar. Declaración jurada, mi currículum, la certificación del código, todo lo que se pedía. Fue la primera que se sorteó y me tocó una de 57.150.000 en el municipio de Consuelo.
En el 2006, cuando yo me dirigí a la universidad y andaba en un motor, tuve un choque con un camión. Después me dio una hemorragia cerebral, tuve una parálisis de mi cuerpo. Yo iba a la universidad con andadores, con bastón, con todas esas limitaciones, pero yo quería terminar. Decían, no, para tú ser un ingeniero de verdad, tú tienes que demostrarlo ahora. Que tú tengas un título y estés colegiado, no implica eso. David tuvo que vencer barreras físicas para lograr ser ingeniero. Al ganar este concurso, se esmeró en construir la escuela cumpliendo todos los protocolos para que las personas con algún tipo de discapacidad tuvieran acceso a todas las áreas. Cuestión de derechos. Esta es la escuela básica Santa Margarita Yubil. Se ha tomado muy en cuenta los parámetros para que las personas que tengan discapacidad tengan acceso a todas las áreas, incluso hasta las canchas tienen acceso. Yo ahora me siento que sí, porque yo desarrollé lo que yo aprendí. Hice lo que a mí me gusta. Siempre quise ser ingeniero. Porque usted beneficiando a una persona al azar, cualquiera, dándole una oportunidad a cualquier profesional, por medio de esa persona usted beneficia a muchos. Hasta los que están estudiando, crece su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si ese sistema que ahora se ha implementado continúa, tal vez cuando yo me gradúe y siga ese sistema, yo también tengo oportunidad. Cuando yo llego a Consuelo, que en esa escuela, todo el mundo sabe que la hice yo. Bueno, ese fue el ingeniero que hizo la escuela. Es diferente. Y cuando tus piernas estén cansadas, entonces camina con el corazón. Y la voluntad es la fuerza mayor que hay. Bueno, César, eso lo comentaremos después. ¿Cómo van ustedes a motivar para esta jornada del 10 de octubre? ¿Hay marchas, sí, hay paneles, talleres? Sí, vamos a tener una caminata. Estamos organizando una caminata el día 10 de octubre en el Mirador y oportunamente estaremos anunciando pues los detalles, ¿no?, de esto. Porque yo creo que lo bonito de este movimiento es que es un movimiento que no, digamos, está conformado por distintas instituciones y personas, pero no es un movimiento que está organizado, digamos, valga la redundancia, por ninguna institución en particular, ni gubernamental ni no gubernamental. Es simplemente la unión de personas que en distintos espacios nos hemos conseguido hablando de lo mismo y decidimos dar un paso al frente y decir, bueno, ¿por qué nosotros no proponemos algo entonces, no? Entonces nos hemos ido reuniendo y espontáneamente ha ido surgiendo esto. ¿Y el objetivo de ustedes es que más personas nos integremos? El objetivo es que no solo que nos integremos, sino que comencemos a ver la salud mental como parte de nuestra vida misma, ¿no? Y que cuando pensemos en salud mental no pensemos en los hospitales, no pensemos solamente en los hospitales, no pensemos solamente en las enfermedades, sino que pensemos en la sonrisa de los niños, que pensemos en las parejas sanas, que pensemos en nuestros envejecientes, que puedan tener una vejez digna, que puedan tener un traspaso de esa sabiduría a las nuevas generaciones. Cuando pensemos en salud mental, pensemos en espacios de recreación, pensemos en niñez con oportunidades. Es decir, que cuando pensemos en salud mental, pensemos en la existencia misma, pero una existencia con valor, una existencia con rédito, una existencia que no sea solamente para respirar, sino para ser un ciudadano, una ciudadana parte de la sociedad en que estamos y que nos importe, es decir, que podamos superar esta cultura ascética, esta cultura que todo es todo y nada es nada y que me da todo lo mismo y el inmediatismo, y que podamos superar los antivalores, que podamos proponernos a hacer cada quien en su pedacito algo. Porque no queremos héroes, no queremos que nadie se inmole, ni estamos buscando transformaciones magnánimas. Solo queremos que usted en su pedacito haga lo suyo, solamente. Y su pedacito puede ser su casa, puede ser su oficina, haga su parte.
para tener un mundo más habitable. Yo creo que necesitamos otra jornada aquí en Metrópolis, porque te escuchaba y pienso, quizás por la desinformación y el condicionamiento, cómo esto tan lindo que dice César se puede aplicar en una persona que tenga esquizofrenia, que tenga delirio, que tenga paranoia. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, por Porque ejemplo, decir que lo evitamos no es posible. No, pero por ejemplo, la institucionalización de personas que tienen oportunidades de integrarse socialmente es una forma también de hacer patria. Hay muy buenas experiencias de, por ejemplo, aquellos llamados enfermos mentales que se suponía debieron estar institucionalizados, donde son personas que pueden conducir programas de televisión. Hay emisoras de radio conducidas por personas que fueron en un momento catalogados de esquizofrénicos y que tuvieron que estar tras unas rejas. Es decir, ciertamente vamos a tener siempre un porcentaje mínimo de personas que requerirá intervenciones institucionalizadas, que requerirá estar interno en algún lugar, pero la mayoría de las personas que hoy día están catalogados como enfermos mentales, lo que necesitan son oportunidades de reinserción social. César, muchísimas gracias. Yo espero que este programa haya sido disfrutado por ustedes igual que por nosotros. Nos vemos.